La Morada del Lamento presenta Recuerdos de un año paranormal. Historia enviada por un suscriptor. Capítulo 1. Noches paranormales en Tijuana. El miedo es una llave, y la soledad es la cerradura. Mi nombre es Diana, y a mis 17 años, mi vida ya era un ejercicio de desfragmentación emocional. La dinámica familiar rota me había dejado varada en un departamento de Tijuana, que era más un refugio temporal que un hogar. No estaba vacío de muebles, sino de vida, de ese calor humano que se anida en los rincones. Era un espacio demasiado limpio, demasiado silencioso. Aquella noche, hace 6 meses, la atmósfera se sentía tan pesada como el aire estancado del verano fronterizo. La nana se había ido, y el sonido de la televisión en el departamento de mi padre, 2 pisos abajo, era una vibración distante e inútil. Yo estaba sola en una burbuja de silencio que se sentía a punto de estallar. La hora exacta, recuerdo, eran las 11:34 p.m. y la luna era apenas una navaja fina en el cielo. Busqué refugio en el santuario más antiguo de la infancia, la cama. Me metí bajo la cobija, una de esas frazadas pesadas, tejidas para el frío inexistente de Baja California. Me envolví por completo, creando una pequeña cueva transpirable, una armadura de algodón contra la vastedad de la habitación. Era un acto ritual, una forma de convencerme de que era invulnerable. Me dije, todo está bien, Diana, estás a salvo. La transición al sueño se detuvo abruptamente en el umbral del subconsciente. Fue un tirón, un grito mudo de mi instinto que me forzó a la vigilia más absoluta. Abrí los ojos en la oscuridad, pero mi cuerpo se negaba a moverse. No era un pensamiento, sino una certeza visceral. No estaba sola. La sensación era la de una mirada, no penetrante ni hiriente, sino pesada, evaluadora, como la de un depredador que sopesa a su presa. La sentía deslizarse sobre la tela de la cobija, mapeando la silueta de mi cuerpo. Me quedé inmóvil, las articulaciones bloqueadas por un terror primitivo que anulaba la lógica. Mi mente gritaba que era absurdo. Las luces estaban apagadas, la puerta cerrada con el seguro echado y las ventanas herméticas selladas contra el polvo de la noche. Y luego el truco de la física imposible se manifestó. Un aire gélido, antinatural y profundo comenzó a circular bajo mi cobija. No era una brisa, era una corriente dirigida, un río helado que se deslizaba alrededor de mis pantorrillas. Luego ascendía con una lentitud deliberada que me pareció una eternidad. Sentí el frío en el hueco de mis rodillas, un escalofrío que calaba hasta el tuétano. ¿Cómo? Estaba sellada bajo la frazada, mi aliento era cálido bajo la tela, y las ventanas estaban cerradas con doble seguro. El frío era una evidencia de la intromisión, una prueba táctil de que las leyes de mi realidad se habían roto. Era la huella de una mano invisible. El pánico se intensificó al punto de la asfixia. La presión en la habitación se hizo palpable, como si la densidad del aire hubiese aumentado. Me costaba inhalar, y el sonido de mi propio pulso retumbaba en mis oídos como tambores lejanos. Mi mente se rindió a la verdad que mi cuerpo ya conocía. Iba a escuchar algo. La presencia había condensado el aire, preparado la atmósfera para su mensaje. Y entonces, ellas, las voces. No fue un susurro tímido, ni un lamento aislado. Fue un coro espectral, una polifonía que desafiaba la acústica, compuesta por tonos masculinos y femeninos, ancianos y jóvenes, todos modulados para formar una única y escalofriante onda de sonido. Era como si múltiples almas hubieran superpuesto sus frecuencias en un solo mensaje, un sonido vibrante que parecía provenir no de fuera, sino del interior de mi propia cabeza. Atravesaron la oscuridad y la cobija, se clavaron en mi oído interno con la precisión de un bisturí frío. Diana, estoy. El resto de la frase se desmoronó en un susurro ininteligible, una cascada de sílabas que se perdieron en el aire de la habitación, quedando como un mensaje roto, un enigma destinado a corroer mi paz para siempre. ¿Estoy qué? ¿Enojada? ¿Aquí? ¿Esperando? La ambigüedad era el arma más afilada.
El terror me liberó de mi parálisis. Con un grito silencioso que solo mi alma podía escuchar, cerré los ojos con tal fuerza que vi estrellas de presión. Comencé a orar, no una oración aprendida y vacía, sino una súplica visceral, un ferviente ruego por auxilio. Recité el Padre Nuestro y el Ave María, usando cada sílaba como un golpe de martillo contra la presencia. Sentía cómo las palabras se convertían en un escudo de energía, un campo de fuerza improvisado, la única arma que tenía. Lentamente, como una mano monstruosa que se retira con renuencia de su presa, la presión se alivió. El frío se evaporó de mis piernas y el silencio de la habitación, aunque vasto, regresó a su tono normal, el de la ausencia, no el de la intrusión. Me quedé temblando, empapada en un sudor frío, despierta hasta que el primer rayo de sol se filtró por una rendija de la cortina. Al salir de la cobija, examiné la habitación, buscando un rastro, una puerta abierta, algo. Solo encontré mi propia huella en la almohada y la certeza de que el silencio, a partir de ese día, estaría cargado. Capítulo 2. Máquinas malditas. Y un susto para dos. Un mes después, la tensión del departamento me había roto. Necesitaba el ancla de la familia, el ruido, la distracción. Me mudé temporalmente a casa de mi madre, un lugar que siempre había sido sinónimo de caos amoroso. Mis hermanos de 15, 11 y 10 años eran un torbellino de videojuegos y risas. Y estaba mi abuelita, la sabia matriarca, una presencia de fe inquebrantable que me hacía sentir segura, al menos teóricamente. Una noche, la paz se rompió. Mi madre, con su ritmo de vida agotador, se había dormido temprano, y el suave, casi reconfortante ronquido de mamá era el contrapunto al bullicio de mi hermana de 11 años, Paula, y yo. Estábamos en nuestra habitación, con la puerta entreabierta, sumergidas en una conversación de adolescentes, con la música de fondo luchando contra la noche. Diana, Paula, apaguen esa música. Mañana hay escuela. Gritó mamá desde su cuarto, su voz espesa por el sueño. Obedecimos a regañadientes. Al hacerlo, el silencio resultante se hizo evidente, y con él el zumbido constante del refrigerador en el comedor, justo al lado de nuestra habitación. Era un ruido mecánico que en el día se ignoraba, pero que en la noche, con el silencio amplificado, se convertía en un latido molesto, un insistente recordatorio de la noche. Diana, porfa, cierra bien la puerta. No puedo dormir. Susurró Paula irritada. Quería bloquear el zumbido. Emparejé la puerta, asegurándome de que el roce de la madera contra el marco fuera total. Nos metimos bajo las sábanas, tratando de forzar el sueño. No habían pasado ni 30 minutos cuando el zumbido cambió. No se detuvo. Se distorsionó, como si un engranaje interno hubiera chocado contra algo sólido. Comenzó como un traqueteo sordo y profundo, un thump, thump, espaciado. Paula y yo nos miramos en la penumbra. Nuestros ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, se clavaron en la puerta de madera. La tensión era palpable, un nudo apretado en la boca del estómago. El ruido se intensificó con una progresión aterradora. El thump se aceleró a un violento y continuo traqueteo metálico, un sonido inconfundible y pavoroso. Era el ruido de una lavadora en su ciclo de centrifugado, desbalanceada y luchando contra su propio peso, pero amplificado. Y ese sonido provenía del comedor, provenía del refrigerador. Ay, Diana, pero... ¿qué es eso que se oye? ¿Qué? Murmuró Paula, su voz un hilo de miedo que apenas lograba cruzar la garganta. Estaba tan asustada como yo, y eso, al menos, validaba mi experiencia. El sonido pasó de traqueteo a un sacudón violento. El refrigerador no vibraba, se movía. Escuchamos el arrastre sordo de las patas de metal sobre el piso de linóleo. Era un desplazamiento físico, como si una fuerza invisible y colérica estuviera tratando de arrancarlo de su posición contra la pared. El aparato, pesado y moderno, se movía varios centímetros hacia adelante, luego retrocedía con un golpe seco. La pared vecina vibraba con el impacto. El miedo que sentí no era el frío y animal terror de la soledad en Tijuana. Este era un miedo caliente, activo, compartido. Me levanté sin pensar, la adrenalina quemando mis venas.
la curiosidad de la presa obligada a enfrentar al cazador. Abrí la puerta de golpe. La luz débil de la luna que entraba por la ventana del comedor apenas iluminaba la escena. Y allí estaba. El refrigerador se mecía con una violencia espantosa. Lo vi con una claridad brutal, oscilando hacia adelante y hacia atrás, sus entrañas metálicas rugiendo con un sonido que no pertenecía a ninguna máquina doméstica. Avancé, un grito atrapado en mi garganta, y le pegué un puñetazo con la palma de la mano a la puerta del aparato. Un golpe ridículamente inútil, pero cargado de toda mi frustración y terror. ¡Basta!, grité con toda mi fuerza. El efecto fue inmediato y espeluznante. El refrigerador se detuvo en seco. El ruido cesó. El violento sacudón se convirtió en una quietud absoluta, tan repentina que cortó el aire. El silencio resultante fue una entidad por sí misma, más aterradora que el ruido. Mi mente buscó desesperadamente una explicación. Un corto, un compresor defectuoso. Titubeante, con la mano temblando, tiré de la manija y abrí la puerta del refrigerador. La luz interior, que siempre se enciende al abrirse, permaneció apagada. Oscuridad total. El interior, sumergido en un negro profundo que devoraba la luz lunar, parecía un abismo de hielo y sombra. Un fallo eléctrico, pensé, una esperanza desesperada. Cerré la puerta con un golpe seco. Esperé un segundo, cerré los ojos y la volví a abrir. Esta vez, la bombilla encendió. La luz amarilla inundó los estantes llenos de sobras y bebidas con una normalidad insultante, como si se burlara de mi histeria. Nuestros gritos y el ruido habían despertado a la casa. Mi madre irrumpió en el comedor, su cara una mezcla de sueño y furia. Detrás de ella, mi hermano mayor, con el pelo revuelto, y mi abuelita, con su bata de dormir, venían rezagados. ¿Qué le están haciendo al refri?, dijo mi madre enojada porque la despertamos. Paula y yo contamos la historia atropellándonos con los detalles y la respiración agitada. El enojo de mi madre se desdibujó en una preocupación profunda y sin nombre. Mi abuelita, la más tranquila de todos, solo se persignó 3 veces, murmurando algo sobre malas energías que se prenden de las máquinas. Mi hermano, el escéptico de 15 años, revisó el aparato de arriba abajo. Trató de moverlo, empujándolo con el hombro, y apenas logró deslizarlo unos milímetros. Está muy pesado. La neta, yo pienso que está desnivelado nomás, amá, dijo, pero su voz era hueca. Había visto el miedo en nuestros ojos y había oído el ruido. Nos fuimos a dormir con un miedo colectivo, una conciencia compartida de que algo en esa casa, en la seguridad de nuestro hogar bullicioso, también estaba jugando con nosotros. Capítulo 3. En la cocina y el aislamiento. El incidente del refrigerador actuó como un catalizador en la casa. El miedo se había vuelto contagioso, pero con una peligrosa contraparte, el escepticismo de la negación. Mi madre y mi hermano, en un intento por recuperar la normalidad, empezaron a catalogar mis historias como nervios, un sueño compartido o pesadillas muy vívidas por el estrés del cambio. Paula, la única testigo ocular, me defendía a medias, su propia fe en la normalidad luchando contra lo que había visto. Yo, Diana, sentía el aislamiento cerrarse a mi alrededor. La gente puede tolerar el miedo, pero no la locura. El sábado siguiente, el aire era espeso de sospecha. Mi madre había salido a hacer las compras, buscando ese respiro de la normalidad en la rutina. Yo me desperté tarde. La sed, una necesidad biológica, me obligó a levantarme. Eran casi las 11 de la mañana. Abrí la puerta de la habitación. La casa estaba en una calma perezosa de fin de semana. Al dirigir la mirada hacia el pasillo que desembocaba en la cocina, lo vi mi hermano mayor. Lo reconocí de inmediato por la espalda y la forma de sus hombros. Llevaba puesta esa vieja camiseta gris con un logo descolorido que usaba para estar en casa. Cruzó el umbral de la cocina con paso deliberado. ¿Ya se levantó?, me pregunté a mí misma, contenta de que alguien más estuviera activo. Lo seguí. Crucé el umbral de la cocina, lista para pedirle un vaso de agua. La cocina estaba vacía, completamente vacía. Me detuve en medio del linóleo, el agua de la sed congelada en mi garganta. Había pasado un segundo,
quizás 2, desde que lo había visto entrar. El pasillo era corto y no había otra salida. La puerta trasera estaba cerrada y con llave, la llave colgada en su gancho habitual. El escalofrío que me recorrió la columna no era el frío antinatural de Tijuana, sino el frío de la anulación de mi propia percepción. «No puede ser», murmuré. Mi mano fue instintivamente a tocar la pared, para asegurarme de que era sólida, que no estaba soñando de pie. Me di la vuelta y regresé por el pasillo, doblando hacia la sala, y allí estaban, todos mis hermanos, agrupados frente al televisor, completamente absortos en los dibujos animados. Mi hermano mayor estaba sentado en el sofá, con una taza de chocolate caliente en la mano, tan presente y tan real que la sangre se me subió a la cabeza. «Acabo de verte entrar a la cocina», le espeté, mi voz temblando por la incredulidad y la furia de mi mente rota. Me miró, desconcertado por mi histeria. Llevo aquí media hora, Diana. Estaba haciendo el chocolate. ¿No ves? Miré a Paula. Miré a mi hermano menor. Estaban lelos, como dije, entretenidos, pero su asombro reflejó mi propio susto. Ellos no habían visto nada. Mi hermano me había mentido o yo había perdido la razón. La verdad más oscura, es que lo había visto con tanta nitidez como lo veía ahora. Era una copia perfecta, un señuelo. El miedo dio paso a una sospecha horrible. No era solo la casa, era yo. El fenómeno había encontrado en mí un canal, una sensibilidad o, peor aún, una debilidad. Era como si la casa, o lo que habitaba en ella, estuviera jugando conmigo, mostrándome espejismos en lo más ordinario del día, desdibujando la línea entre lo real y lo imposible para aislarme. El silencio vacío de Tijuana había dejado una fisura en mi percepción que esa entidad ahora explotaba, probando los límites de mi cordura. Capítulo 4. El ambiente navideño y la confirmación de mi suerte. El clímax de esta escalada de lo extraño llegó con la llegada de la Navidad. El aroma a pino fresco, a pavo especiado y a ponche hervido llenó la casa. La reunión familiar era una barrera contra la oscuridad, un refugio de ruido, risa y luz. Toda la familia estaba reunida, exceptuando la ausencia de un tío lejano. La fiesta transcurría con la ruidosa normalidad de las grandes familias, prometiendo una tregua a mis temores. Estábamos en medio de un intercambio de regalos, con la música de villancicos sonando. De repente, mi prima, Sofía, la más alegre y bulliciosa, se quedó quieta en el centro de la sala. Su rostro se desfiguró. No fue un simple cambio de expresión. Fue como si una máscara de angustia y autoridad se hubiese deslizado sobre sus facciones. Sus ojos, antes brillantes por la alegría, se volvieron opacos, acuosos y ansiosos. Eran los ojos de alguien más, mirando a través de los de Sofía. Ella no parpadeaba. Miró alrededor de la sala, sus ojos recorriendo los rostros de los invitados con una mezcla de desesperación y desconocimiento. Me falta uno de mis hijos. ¿Dónde está mi hijo? Comenzó a decir. Su voz era un quejido profundo y gutural que no sonaba en absoluto a la voz dulce de Sofía. Era más grave, más áspera, una voz que arrastraba el peso de los años. Se acercó a una tía que no veía hace años y la tomó del brazo con fuerza. ¿Y tú? ¿Quién eres?, preguntó con desconfianza. El murmullo de la fiesta se apagó. Los adultos se quedaron congelados, las copas a medio levantar. Solo se oía el crepitar de la chimenea. La abuelita, sentada en su sillón, sostenía su rosario y rezaba en silencio, sus labios moviéndose con rapidez, sin abrir los ojos. El tono de Sofía se volvió más posesivo, más sombrío, y su mirada se fijó en mis hermanos y mis primos más pequeños. Su voz tronó en la sala, llena de una autoridad que no le pertenecía. Me voy a llevar a todos los que son mis hijos. Me pertenecen. Y a ti, Diana, ya te tengo, tú también eres mía, Diana. Mi nombre, lo dijo con una familiaridad escalofriante, señalándome directamente. El terror que sentí fue la culminación de todas las noches. La certeza de que el mensaje críptico de Tijuana, estoy, y la furia del refrigerador apuntaban a mí. Mi tía, la hermana de mi madre, miró a la abuelita,
y en un susurro cargado de significado ofreció la única explicación que sonaba remotamente cierta. Es el espíritu de la abuela, ¿verdad? Se confundió con la fiesta, con tanto nieto junto. La matriarca fallecida, regresando a reclamar a los suyos, usando a Sofía como un recipiente para su dolor y su posesividad, el momento pasó tan rápido como había llegado. Sofía parpadeó. El miedo en sus ojos se esfumó, reemplazado por una confusión inocente. Soltó el brazo de la tía y sonrió sin comprender el silencio que la rodeaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Me perdí de algo? No recordaba nada, absolutamente nada. Esa Navidad quedó marcada con el sabor amargo de la confirmación. La niebla de las dudas se disipó. El miedo que había nacido en mi departamento solitario se había filtrado en la vida de mi familia. No era mi mente, era una realidad compartida, un fenómeno que no distinguía entre la soledad de un exilio adolescente y el bullicio de una fiesta familiar. Mi abuelita se acercó a mí esa noche, mientras todos fingían que la calma había regresado. Me tomó la mano con sus dedos secos y cálidos. Tienes un imán para ellos, hija. No sé por qué, pero lo tienes. Pero reza. Y no les des miedo. Es lo que comen. No lo olvides, amor. No lo olvides. Esas palabras quedaron como una sentencia. Estas son mis historias, los fragmentos de un rompecabezas que sigue creciendo, la certeza de que mi vida ahora existe en esa delgada y quebradiza línea que separa lo inexplicable de lo cotidiano. El Diana, sigue resonando, una promesa a medio terminar, y yo solo puedo esperar a que se complete. Si este video te gustó, déjame tu comentario. Eso realmente me ayuda. Y es gratis. Pero si realmente disfrutaste el contenido, suscríbete y comparte para seguir trayendo más historias de la Morada del Lamento. Y no olvides dejar tu like.